La paz es el bien que las personas pueden desearse en esta vida. En estos momentos de pandemia, el hogar es el tesoro que anhelamos proteger. En Educa Conciencia te acompañamos en esta tarea. ¡Comenzamos! Hola, soy la maestra Arsenia León y en esta cápsula de Educa Conciencia te voy a hablar de sin gritos y sin castigos, los límites con amor, crianza respetuosa. La pandemia vino a delatar la carencia sobre la práctica de los buenos tratos y que el tema de la violencia sigue presente en la vida de las personas de todas las edades y todos los estratos sociales. En este caso particular en la familia. En la crianza de los niños y niñas, usando la violencia como método correctivo preventivo de los comportamientos indeseados, los niños y las niñas no nacen violentos. Es algo que vamos modelando los adultos en el entorno. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase, mis padres me crearon así a golpes y no estoy traumado? En esta ocasión hablaremos de los beneficios de la crianza respetuosa o de la crianza con amor y cuáles son las alternativas que tenemos como padres y madres de familia para cambiar este enfoque de crianza impositiva en el cual la mayoría de nosotros y nosotras hemos sido educados y educadas. Hablaremos sobre los mitos de la crianza respetuosa y las diferencias de una crianza permisiva, del marco de derechos a lo que los niños y niñas tienen y deben de conocer, de cuánto tiempo tarda un cerebro humano en madurar, el por qué los niños y las niñas hacen berrinches y cómo ayudarlos a regularlos, en cómo podemos enseñar y educar para la autodisciplina versus obediencia, y de la manera en que podemos ir sensibilizándonos y cambiando nuestra manera de criar a nuestros hijos e hijas en este nuevo paradigma. No te lo pierdas, aprenderás mucho. ¿Qué tal, amigos de Educa Conciencia? Estamos en otro programa más, ya rumbo a la recta final de esta temporada. Saludamos a los 212 municipios del estado de Veracruz y 8 estados aledaños, hoy con un muy buen tema, y vamos a dejar que nuestra invitada se presente y nos hable de ello. Bienvenida. Hola, buenos días. Mi nombre es Arsenia León. Yo tengo maestría en psicoterapia gestal y pues básicamente me dedico desde hace más de 15 años a ser psicoterapeuta, atender pacientes, y entre otros estudios que yo tengo pues también es terapia de juego centrada en el niño. También tengo lo que es violencia de género, tengo diplomado también en lo que es terapia gestal obviamente, y lo que es educación sexual infantil. El día de hoy hablaremos sobre cuáles son los... Ay, ya me trabé. Sigue, no te preocupes. Vamos a hablar sobre el tema sin gritos y sin castigos, los límites con amor, sobre la crianza respetuosa. Y antes de hablar sobre cuáles serían, pues, estos límites con amor, tendremos que hablar cuáles son los derechos de los niños. Ustedes saben que apenas el 2 de septiembre de 1990 entra en vigor lo que es la Convención sobre los Derechos de los Niños, que apenas en esa fecha la humanidad le da la categoría de ser humano a los niños. Enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los adultos y que subrayan aquellos derechos que se desprenden en especial en condición de seres humanos, por no haber alcanzado su pleno desarrollo físico y mental, que requieren una protección especial. O sea, tiene 30 años apenas estos derechos que entran en vigor, es decir, que un niño antes de esa fecha pues no tenía esa condición de sujeto de derecho, ¿no? Entonces, para hablar de este tema tenemos que tener en cuenta siempre esta ley. Y también les quiero decir que en marzo del 2021, o sea, de este año, en el Estado de México entra la ley de la chancla, o sea, de que no se maltraten ni se humillen a los niños. Entonces, cuando yo digo esto, a mí me da mucha, pues, como tristeza de alguna forma, no pensar que tenemos que generar leyes para proteger a nuestros hijos de sus propios padres o de las propias personas que los crían, ¿no? Que quizá ustedes o yo no tuvimos en su momento estos derechos. Entonces, pues, esto no quiero dejar de lado porque sí es muy importante que nosotros como padres o como tutores de pequeños lo tengamos en cuenta, que sí hay leyes que protegen a los menores y que, pues, si no lo tenemos en cuenta, pues tendemos a usar a nuestros hijos como una propiedad, como una
sí, como una propiedad, como son míos y yo puedo hacerles con ellos lo que yo quiero. Sí, gracias a estos avances que hemos tenido en materia de derechos para los niños, hemos cambiado también los conceptos de educación. Uno de ellos es la crianza con amor y la crianza con respeto. Hablando de estos dos conceptos, ¿es lo mismo criar con amor que criar con respeto? Correctamente. Aquí entra la frase de que el papá predica con el ejemplo. Exacto. Ahora, hablamos de otra etapa en la cual entran los berrinches, las pataletas, el llanto. ¿Cómo controlamos esta etapa también de los niños? Pues también yo creo que, Carlos, hay que integrar en nuestra conciencia, como papás y mamás, que los berrinches van a existir, que esos no se van a ir. Sí, obviamente hay una edad en donde dices, no, ya esto ya es demasiado, ¿no? Pero a los 2 años es normal que un niño haga un berrinche, que un niño se frustre cuando el ambiente no le está dando lo que necesita, ¿no? Ahí lo que hay que hacer, bueno, primero uno es integrar que van a existir, que esos no se van a ir, y más en un niño pequeño, ¿no? Que apenas a lo mejor puede tener un lenguaje donde pueda expresar lo que necesita, ¿no? Entonces eso va a estar. Hay otros momentos en donde dices, bueno, este berrinche ya a los 7 años ya es demasiado, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo está haciendo? Y es donde yo necesito estar como padre o madre, lo que tú estás viendo de, ay, te enojaste porque no te di el juguete, ¿no? O te enojaste porque ya sé que tienes mucha hambre y todavía no está la comida lista. Dame chance y ahorita te lo doy, para que también el niño o niña vaya aprendiendo a pedir sin la necesidad de esta explosión de emociones. Yo como adulto necesito estar acompañando a mis hijos. Y yo sé que es mucho trabajo, pero así es la crianza, Carlos. Y en un niño más grande, pues también ahí es donde vienen los límites. Voy a revisar si es un deseo, que la mayoría de niños grandes son deseo porque no me compró un juguete, porque no me dio helado, porque yo quiero esa paleta. Entonces también ahí hay que estar enseñando a los hijos como a esto de esperar, ¿no? Porque no todas las cosas te las van a dar inmediatamente, porque así no funciona la vida. Y si no le enseño yo como papá o mamá que esto pase, a la vida se lo va a poner de las maneras más terribles, ¿no? Entonces sí decirle, yo sé que quieres este juguete, ¿no? Pero ahorita no te lo voy a comprar porque, pues no, o sea, no tengo el dinero, o esto te lo compro una vez que termines, me entregues tus calificaciones y sé que la sacaste bien, entonces te mereces el juguete, pero en este momento y aquí y ahora no. Aparte no es algo que con ese juguete te haga vivir mejor, es solo el momento. Entonces espérate hasta que se tenga el dinero, o espérate hasta que ya me entreguen las calificaciones, ¿ok? Hablamos de este proceso de escucha. Muchas veces traemos este vicio de responderle al niño, así es porque así lo digo yo, o porque soy tu papá, porque soy tu mamá. Establecemos esa autoridad que se vuelve como una dictadura. Entonces, ¿cómo rompemos este proceso y nos sentamos a escuchar a nuestros hijos? Algo que es muy, muy bueno y que estamos en ese caminar hacia esa etapa. Es un proceso largo, Carlos. Yo escuchaba a otra psicóloga que se especializa en buenos tratos. Ella decía, como adultos, cuando ya entramos a revisar esta información, como este programa, como todo lo que está haciendo Educa Conciencia para precisamente colaborar con la comunidad, una vez que como papá o mamá nos metemos en buscar, en mejorar mi rol de crianza, ella decía, los adultos estamos en rehabilitación, todos. Toda esta generación está en rehabilitación para generar nuevos modelos de crianza. Entonces, es un proceso que lleva, ella decía, como de 4 a 5 años para poder cambiarlo, ¿no? Que al principio va a salir muy forzado de, híjole, ya me acordé del programa que escuché en Radio Más, ¿no? Ya me acordé de la conferencia que escuché o del libro que leí. Entonces, bueno, voy a tratar de escuchar más a mis hijos. Y ese esfuerzo de verdad va a valer la pena. Quizá recordando que si nosotros seguimos con este tipo de crianza autoritaria,
No sé si recuerdes, Carlos, que en algún momento yo hasta veía memes que decían, yo fui criado con la chancla, el cinturón, la chancla voladora y no estoy traumado. Pues déjame decirte que no es así. Que las consecuencias que tienen una crianza violenta, una crianza de malos tratos, como fuimos criados la mayoría de nosotros, muchísimos los daños a lo largo de su vida. Y quizá puedo decirte que la gran mayoría de las personas que tengo o que he acompañado a lo largo de mi carrera como psicoterapeuta, pues vienen de ahí, ¿no? De crianzas violentas. ¿Qué tips puedes darnos en este desaprendizaje que, como bien lo dices, en pandemia nos movemos de este miedo en el encierro, de esta ansiedad en cuarentena y podamos abrazar una empatía, un tiempo de calidad con nuestra familia, en este caso con nuestros pequeños, que normalmente no estábamos tanto en comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mejorar ahorita, aprovechando la pandemia, algunos tips para mejorar esta armonía? Esta armonía, mira, uno, pues este cambio, si ya estás escuchando este programa, de verdad empezar a cambiar estas maneras de dirigirme a mi alrededor, a mi papá, a mi mamá, a mi abuelito, a mi hijo, a mi perro, a mi vecino, el ser amables, el que así yo esté muy enojado o que se haya ido la luz o que, no sé, no pueda salir, siempre tengo que tratar bien a la persona que tengo enfrente o al lado, porque es mi prójimo, porque lo amo. O sea, bajo ninguna circunstancia no justifica que yo maltrate. Entonces sería uno de los tips más importantes, ser amable con el otro, aunque yo esté como esté. Yo creo que el que podamos dar algo que no nos dieron a nosotros, o sea, yo me puedo recordar, mi mamá era muy amable y muy dulce, mi papá no. Entonces yo sé que mitad sí recibí, mitad no. Necesito ser amable conmigo mismo o misma y con las demás personas, más con mi familia, ¿no? Entonces, bajo ninguna circunstancia maltratar, violentar. Yo sé que es muy difícil porque sale hasta automático, así de te hablan, mamá, ¿qué quieres? ¿No? Y les gritas, a decir, ¿qué pasó? ¿Necesitan algo en que les puedo ayudar? Aunque yo esté que me lleva pifas, ¿no? Pero sí, ese es como uno de los principios que puede ayudar, que yo trate amablemente a las personas que están a mi alrededor. Y ya si estamos en este camino, cambiando esta mentalidad, es, por ejemplo, en lugar de ser autoritario, pues crear desde el respeto, ser guías, ser cooperadores, tener esta autodisciplina. Esta pandemia nos está, ahora que ya llevamos más de un año, pues que mucha gente no sale a sus centros de trabajo y obviamente los niños y las niñas están dentro de sus casas tomando sus clases en línea. Ser cooperadores unos con otros, entender que nosotros estamos viviendo en tribu, que esa casa donde vivimos no es la casa de mi mamá y que yo le ayudo a mi mamá o yo le ayudo a mi esposa. Es una casa en donde vivimos todos y todos nos estamos ayudando. Los platos que lavo es porque comimos todos. La ropa que saco para lavar la usamos todos. Que vivimos en una tribu y que si no nos ayudamos entre nosotros no va a venir nadie a hacerlo. Entonces sería uno de los tips, tratarnos con amabilidad y entender que pues vivimos en una tribu en donde todos cooperamos. Yo les digo en mi casa, o todos están pareciera como implícitos y hay otros que se dan por hecho. Entonces yo creo que hay que tener como papás, mamás, como parejas, si es que estás criando con tu esposo o si solo estás criando como madre soltera, padre soltero o abuelita, tener muy claro cuáles son lo que necesito que mi hijo haga para obtener algo, ¿no? Si tendió su cama, si sacó la basura, pero son cosas que nosotros debemos de tener como adultos claridad, de sabes que necesito para que tú puedas ver la televisión 2 horas, que hayas tendido tu cama, que hayas sacado la basura, que hayas lavado los trastes, todos los días. Si no lo hiciste, pues no vas a tener tus 2 horas de televisión. Pero yo como persona adulta necesito estar verificando que lo haya hecho. Y si no lo... de respeto a salir adelante de estos obstáculos, de estos fracasos. Primero,
yo creo ahí validando que el esfuerzo que está haciendo cada niño o niña es muy valioso, porque no todos, si ya estando en clases presenciales, algunos y algunas les ha costado trabajo, pues en línea yo creo que más. Entonces validando lo valioso del esfuerzo que cada niño o niña tiene y de sus habilidades, ¿no? Cada niño o niña va a tener su propio ritmo y es un error pensar que todos van a ir igual. No sucedió en presencial, no va a suceder en línea. Entonces, yo creo que a lo mejor se me ocurre, si un niño de primer año que estaba en proceso de lectoescritura, cerrando ahorita este ciclo escolar, aprendió apenas a unir las palabras, me parece un gran esfuerzo y eso se lo valido, aunque el niño de al lado o el mismo compañero en el salón ya lee y ya suma y resta, ¿no? Entonces, validar esos pasos desde que se levanta temprano, no sé si se conecta, si va copiando lo que va viendo en el video o en la clase en línea, eso ya son esfuerzos muy valiosos, porque yo como adulto no creo hacerlo mejor que los niños, la verdad. Yo no creo que sea mejor que lo que está haciendo mi hijo o hija. Yo creo que lo que hace es muy valioso. Jamás compararlos con nadie más, sino con ellos mismos, porque esto que está pasando en la pandemia de verdad es nuevo para todo el mundo mundial. De verdad nuestros hijos e hijas se han adaptado de una manera asombrosa a estar ahí pegados a un dispositivo electrónico o a la televisión para tratar de aprender pues lo que se necesita aprender según lo que nos dice la SEP, ¿no? Entonces yo sé que los niños y las niñas también no esperemos que todo el tiempo estén, yo como ahorita estoy sentada frente a la pantalla grabando este programa y podría estar aquí 7 horas, ¿no? Cuando doy terapia en línea. Los niños no, los niños y niñas necesitan el movimiento, necesitan estar, pues, o sea, se sientan, se paran, van, vienen, brincan, corren, van al baño, etcétera, etcétera, porque así es, son pequeños. Entonces, entender que están haciendo su mejor esfuerzo y que cada logro que tienen, aunque a mis ojos sea pequeño, para ellos es enorme, y validárselos y que ellos se sientan, porque ahí es como también vamos a ir forjando la autoestima, y la autoestima se va forjando a través de ese reconocimiento que un adulto hace de mí, de lo bueno que soy, de las cosas o de esos pequeños logros que voy teniendo día con día, más que de decirle, ay, no te sientas, eres esto, eres el otro, ¿no? Ya me cansaste, mira, tu compañero lee mejor que tú. Ahí no se va formando autoestima. Y ahí lo que voy haciendo es dañarlo y maltratarlo. Esos serían los tips. Muy buenas recomendaciones que dimos a lo largo de este programa. ¿Algo que nos haya hecho falta? ¿Algún comentario final para cerrar la charla de hoy? Pues sí, también me acuerdo que había leído aquí que cuál era la de, digamos que si había compatibilidad entre obediencia y, no me acuerdo que, como disciplina. Sí hay una gran diferencia. Tener un niño obediente, lo dice un autor que se apellida Payamares, la obediencia es como muy amiga de la esclavitud y para nada es una virtud. Entonces vamos a través de este modelo de crianza respetuosa, vamos a generar niños que tengan esos procesos reflexivos, esos procesos de autodisciplina, de crítica hacia ellos mismos, más que de obedecer las órdenes de alguien más. Y esto, aunque sonara como, dices, ay, es un modelo así como ideal, lleva años y empieza desde las legislaciones de los derechos de los niños. No olvidemos que ellos tienen derechos, aunque sean nuestros hijos, y que si ya estás escuchando este programa, de verdad te felicito porque vas por buen camino. Muchas gracias, doctora, por esta charla tan amena que hemos aprendido a crear con respeto el día de hoy. Estamos escuchando próximamente en otro programa de Educa Conciencia. Muchas gracias, nos escuchamos pronto. Gracias. En estos momentos de pandemia, el hogar es el tesoro que anhelamos proteger. Esto fue Educa Conciencia. Esperamos haberte ayudado.